valijitas cuando vuelven de la guerra contra los turcos. Entonces es el que le llena la cabeza a Otelo, que Desdémona es impura y qué sé yo. Bueno, y ahí se pelea, Casio borracho, lo emborrachan y se pelea con el gobernador Montano, etcétera, etcétera, no importa qué. Y piden un cirujano, pero nunca aparecen los cirujanos. Y Porcia también. Cuando Shylock le dice, disfrazada de abogado, ¿no?, para salvar a Bassanio, a Parantonio, le dice: tenete un cirujano prevenido para que cierre sus heridas, pero nada más. Sin embargo, yo traje esto para que lo leamos acá. Si Escarlato quiere hacer algún comentario, bienvenido sea, pero esta era la anestesia de esa época. No creo que quieran volver a probar esto si tienen que operarse alguna hernia o alguna cosa simple. Ustedes son jóvenes, todavía no tienen preocupaciones de otro tipo, pero fíjense que... Ahora, fíjense que interesante, digamos, porque la hiel bilis de un cerdo para un hombre, pero de una dorada cerda si era mujer. Entonces, por lo menos estaba dividido entre sexos. Esto no provocaba ninguna anestesia, esto era un desastre. En un recipiente de buen vino, digamos. Entonces, en realidad, ¿por qué se dormían las personas? Se dormían por el vino, en realidad, no por todo lo demás. Pero me pareció muy interesante. Y entonces dice: cuando sea necesario, de que el que esté cortado se sienta contra un buen fuego. Bueno, las cirugías eran terriblemente dolorosas, ¿no? Pero bueno, no podemos decir hoy, salvo que alguien me ayude, ¿por qué no hubo cirujanos en la obra de Shakespeare? Aquí todavía Shakespeare no tiene mucha consideración con los médicos, porque el médico le dice: quédese tranquila, Cordelia, la hija buena del rey Lear. No importa si ustedes no se acuerdan de la historia, sino el concepto, ¿cierto? Tampoco quiero que ustedes salgan corriendo a comprar todas las obras completas de Shakespeare hoy, por lo menos. Señor, ¿me conocéis? Y el rey Lear le dice: eres un alma. ¿Cuándo moriste? Seguía tan loco como al principio el rey Lear. Y entonces Cordelia dice: su extravío aún continúa. Bueno, quienes analizan esto, y yo estoy de acuerdo con ello, es que Cordelia no estaba preocupada solamente porque el padre seguía desvariando, sino porque ese médico que había ofrecido la cura y le había dicho que con lo que le había hecho era suficiente para que el padre se recuperara, a la pucha. Entonces los médicos no somos tan certeros como decimos ser. Bueno, esto no nos tiene que poner en un lugar de angustia, pero nos tiene que poner en un lugar de realidad. Bueno, ¿somos nosotros los médicos los que tenemos que anunciar la muerte de un paciente? Probablemente sí, seguramente sí. El problema es que uno tiene que ayornarse. Vos no le podías pedir hace unos años, cuando uno era joven, a una persona que tuviera cáncer, no se lo podías decir. Y se enteraban cuando se morían prácticamente. Ahora ha cambiado. Cuando ustedes hagan el internado rotatorio, lo estuve preguntando yo al coordinador del internado rotatorio, están haciendo un taller muy interesante con uno de los profesores de psiquiatría, me tengo que acordar el apellido en este momento, donde están haciendo un taller, un workshop sobre cómo comunicar la muerte de un paciente, a los familiares, a quien fuera. Y me parece muy, muy interesante. Y yo le pregunté a Norberto si habían escrito algo, dice: es la deuda que tenemos. Me parece que es importante. Yo creo que nosotros los médicos nunca nos enseñaron a comunicar. Bueno, estamos llegando... Hoy empezamos un poquito más temprano, así que les pedimos disculpas a los que llegaron un poco más tarde. Héroes o villanos. Rodrigo López, portugués judío. Estamos terminando, soporten un poco más. Rodrigo López, portugués judío. Su padre, que había atendido a León III, portugués judío. Cuando en Portugal comienzan a perseguir a los judíos, se va a Inglaterra. Y en Inglaterra, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que hacer católico.
pero inmediatamente conoce al duque de Essex y empieza a hacer relaciones con Walsingham, ese famoso Walsingham, y empieza a ser médico de Walsingham y se tiene que hacer protestante. Y después termina siendo médico de la reina. Pero va de suyo que cuando Felipe II quiere invadir las tierras de Inglaterra, al pobre Rodrigo López lo acusan de traición, y aunque la reina no quiere saber nada, finalmente tiene que acceder, y Rodrigo López le cortan la cabeza. Yo comento esto porque viví una época, muchachos, de mucho dolor, no personal por suerte, pero dolor social, donde a muchos de nuestros compatriotas los encerraron, los mataron, los persiguieron, y no estoy hablando de política, sino de la realidad, y hubo curas que daban, que rezaban por ellos, y hubo médicos que los mantenían vivos para que los siguieran torturando. Tenemos que ver qué rol vamos a cumplir en la sociedad cuando nos den el título. Claro, uno es un poco grande y ustedes son muy jóvenes para todavía pensar en esto, pero por lo menos yo dejo acá. Cuando uno pone una semilla, alguna vez vuelve y encuentra la flor. Y este pobre Rodrigo López, ¿se acuerdan de Pericles? No tenga miedo, no tenga miedo. Lo voy a leer porque no me acuerdo. ¿Se acuerdan de Pericles que se casa con Taisa, que después tiene a Marina, que la quieren hacer trabajar de prostituta, y después se reencuentran todos? Y entonces Gower, que es el que hace el epílogo, dice: en el de Pericles, su reina y su hija hemos visto a la virtud, aunque atacada ferozmente por la fortuna. A Elícano se le puede describir, Elícano fue el que lo sigue, que le daba la poción, como un personaje adornado por la verdad y la fe. ¿Se acuerdan cuando yo traje lo de Cerimón la primera vez, que dije no hay más noble virtud de haber estudiado, de haber visto que en las piedras, en los metales? Bueno, este Cerimón, este médico que tenemos que recordar para ver si podemos imitarlo, se representa el valor que luce la caridad experimentada. Por lo que se refiere al pérfido Cleón, que quería matar a Pericles y a toda su familia y su mujer, la ciudad se levantó escolerizada y él y los suyos ardieron con su palacio. Parece que los dioses consintieron en que se castigara así un homicidio, que, aunque no se había cometido, se había planeado. Y yo podría sacar de esto, si ustedes me permiten, es cuando nosotros queremos atender a un paciente, nunca tenemos la idea de que el paciente va a andar mal, se va a enfermar o va a morir, pero por lo menos no planearlo, como esta historia que conté hace 2 segundos. Y entonces cuando dice, por lo menos no se había planeado, y por haber tenido tanta paciencia conmigo, os espero otra alegría. La comedia se ha acabado. Nada más. Bueno, nada, ¿alguna pregunta? Bien. Bueno, les agradezco. Sé que están cansados. Yo no puedo ir en contra del sistema. Me parece que esto o no tiene que estar nunca o tiene que estar a las 8 de la mañana cuando uno viene fresco, recién toma el desayuno. No sé si algunos que se van y cuando tienen media hora van a tomar café o la birra, entonces ya es peor todavía. Bueno, nada, nos vemos el año que viene quizás. Muchas gracias. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? No, para el contrario, yo no, empecé un poquito más temprano porque tengo que tarde. No, empecé así. Me dijo Eva que los alumnos que estaban eran los que iban a estar. Y entonces dije, bueno, empecemos un poquito porque los 5 primeros minutos los dediqué a pero no te perdiste casi nada. No te perdiste nada, porque prácticamente yo hice una pequeña locución de lo que había sido la charla anterior y no, empecé. Lo que pasa que no, la próxima estoy preparando algo que es interesante, porque hoy lo dije, no sé si vos ya habías llegado esta cosa cuando llegaste con los científicos. Ah, eso sí. No, te mando
cuando se hablaba de los empíricos, hay un tipo que se llama James Green Ross, pero mucho después de Shakespeare y de Elizabeth. Y hay una foto muy interesante. Fíjate que esta por lo menos es interesante para nosotros. Para los pies no sé, pero... Bueno, aquí hablaba de quién era Margaret Kenny. Fíjate vos, ¿no? En esta obra está, yo le mostraba a los chicos cómo este ángel aparta, no está haciendo, ¿no? Y al médico lo abraza, porque en realidad ella la aparta porque está haciendo un curso erróneo. El médico no, pero además Dios determina que el médico puede atender a esta persona. Entonces ahí se producía un problema de dualidad, digamos, el empirismo y el feminismo, lo empírico y después viene con el tema de, ¿te acuerdas? Cuando Helena cura al rey de su fístula, previamente le dice, no muchacha, yo no, Helena soy la hija de un gran médico, famoso. Dice, no, yo no confío en los empíricos. Si me abandonaron todos, me abandonó la facultad.